Welcome back. We are joined today by Peter Kuznick, professor Bienvenidos of de nuevo. history and Hoy nos director acompaña Peter of the Kuznick, Nuclear profesor de Science Historia y Institute director at del the Instituto de American Estudios University. Nucleares de la Also American notable, University. as many people También es might know him conocido, from the como 10 quizás part sepan or muchos, 12 por la part serie documentary documental de series 10 with o 12 Oliver episodios Stone, con Oliver Oliver Stone, Untold titulada History of the La United historia States. no So contada thank you de for coming Estados on the Unidos. program. Gracias por venir al programa. El placer es mío, Glenn. Llevas décadas estudiando las armas nucleares y la historia de la confrontación nuclear, y acabas de impulsar un llamamiento al Papa León para que convoque una cumbre internacional ante la creciente amenaza de una guerra nuclear. Me preguntaba si podrías desarrollar este argumento. ¿Por qué crees que esto es tan crucial en este momento? Let me give a little background on this initiative. Bueno, permítanme darles un poco de contexto sobre esta iniciativa. En realidad, surgió a partir de Jack Gilroy. Jack Gilroy es activista de Pax Christi y de Veteranos por la Paz, y lleva mucho tiempo siendo un activista por la paz en Estados Unidos. Redactó una carta al arzobispo Wester, que es el arzobispo de la región de Santa Fe, en Estados Unidos. Wester es la voz más firme de la Iglesia Católica estadounidense en favor de la paz y de la abolición nuclear. Así que Jack redactó una carta a la que yo me sumé. En ella se pide al arzobispo Wester que contacte con el Papa León para instarle a convocar una cumbre internacional de emergencia, como mínimo, con Putin, Xi y Trump, las tres principales potencias nucleares. Porque ahora existe mucho más riesgo de guerra nuclear que nunca antes. Así que cuando estuve en Italia, me reuní con el cardenal Semeraro, que está al frente del Comité para la Santificación. Él y yo coincidimos en el mismo programa universitario alternativo que se celebra cada verano en los Alpes italianos y se llama Tonal State. Así que hablé con el cardenal Semeraro y me prometió que entregaría personalmente la carta al Papa León. En ese momento, ya habíamos ido más allá de la iniciativa del arzobispo Wester. Así que redacté un nuevo llamamiento dirigido directamente al Papa León, y lo concebí como algo que funcionaba en dos niveles. Primero, instar, apremiar y animar al Papa a convocar este tipo de cumbre de emergencia. Pero, en segundo lugar, incluir suficiente información sobre por qué el riesgo se había vuelto tan peligroso, de modo que también pudiéramos usarlo como una herramienta educativa para movilizar a la población prácticamente en todo el mundo y decir, apartémonos de este camino insensato de guerra y de posible guerra nuclear. Así que comienzo el llamamiento citando a Tulsi Gabbard, que de vez en cuando ha tenido momentos muy lúcidos. El 10 de junio de 2025, Tulsi publicó un video de 2 minutos y medio que empieza en Hiroshima y dice que lo que ocurrió en Hiroshima fue poca cosa comparado con las armas que tenemos hoy. Y después dijo, hoy estamos más cerca de la aniquilación nuclear que nunca antes. Y los belicistas de las capitales de todo el mundo avanzan en esa dirección. Luego, en octubre, Sergei Narishkin, el jefe del SVR de Rusia, el Servicio de Inteligencia Exterior, dijo que la civilización atraviesa hoy su momento más frágil desde la Segunda Guerra Mundial y que el riesgo de una nueva guerra mundial se cierne con fuerza. Así que ambos jefes de inteligencia entendían esto. La advertencia de Tulsi se produjo 2 días antes de que Israel y Estados Unidos empezaran a bombardear Irán en 2025. Debía de saber que eso iba a ocurrir, pero lleva mucho tiempo alertando de esta amenaza. Y también nos llega esto de otras fuentes. Tenemos a líderes militares estadounidenses hablando de la amenaza de una guerra con China. Philip Davidson lanzó esa advertencia en 2021. El general Mike Minihan dijo en 2023 que cree que Estados Unidos y China estarán en guerra para 2025. Por suerte eso no ocurrió.
Pero más recientemente, el almirante Buchanan dijo que Estados Unidos puede librar y ganar una guerra nuclear en 3 frentes contra Rusia, China y Corea del Norte, y aún así mantener suficientes armas nucleares en reserva para preservar su hegemonía global. Esto se basa, por ejemplo, en el debate que está teniendo lugar en el Bulletin of the Atomic Scientists, que publicó 3 artículos sobre el hecho de que ahora hay 2 escuelas de planificadores nucleares. La vieja escuela, que cree en la teoría de la disuasión y en la destrucción mutua asegurada. Y una nueva escuela de planificadores nucleares que cree que una guerra nuclear se puede librar y ganar. Algo que Reagan y Gorbachev negaron y que otras personas también han recientemente. Pero dicen que ahora, con tecnología avanzada de sonar, inteligencia artificial y otros sistemas avanzados de inteligencia, Estados Unidos puede localizar con precisión cada submarino nuclear chino y ruso, inutilizarlos de forma preventiva, destruir en un ataque preventivo los misiles balísticos intercontinentales y derribar los cazas que intentarían lanzar armas nucleares. Y Estados Unidos podría ganar esto. Ha habido gente razonando así durante décadas, desde el comienzo de la era nuclear. Y en 2006, Lieber y Press publicaron un artículo en Foreign Affairs, la revista del Consejo de Relaciones Exteriores, en el que afirmaban que Estados Unidos ya tiene capacidad de primer ataque y que podemos eliminar a China y Rusia en un ataque preventivo. Y la gente en Rusia pensó que aquello era política oficial de Estados Unidos. Se publicó en una publicación del Consejo de Relaciones Exteriores. The Washington Post informó de que en el Kremlin estaban que echaban humo, porque creían que era política oficial de Estados Unidos. Ahora quizá sí sea política oficial de Estados Unidos, porque se habla mucho más del uso de armas nucleares. Quiero decir, podría seguir, pero puedes interrumpirme si quieres, y si no, seguiré explicando por qué hicimos esto. Sabemos que hay presión sobre Trump. Me convertí en columnista de Al Jazeera, el primer artículo que escribimos, Ivana Hughes y yo. Hemos escrito 6 artículos allí para Al Jazeera. Ivana da clase en Columbia y es la presidenta de la Fundación por la Paz en la Era Nuclear. Es fantástica. Así que el primer artículo que escribimos se titulaba Romper el tabú nuclear. La razón por la que a Trump, que tiene un ego enorme y es un narcisista patológico, algunas personas le están diciendo, Netanyahu, Stephen Miller, Pete Hegseth, quizá Marco Rubio, Sebastián Gorka, puedes pasar a la historia como el mejor presidente de todos los tiempos. Has roto todas las costumbres, todas las normas, todas las tradiciones, la ley estadounidense y el derecho internacional. El único tabú que no has roto es el tabú nuclear. Y todos los demás presidentes han tenido miedo de romperlo durante 81 años. Pero se puede hacer. Y sabemos que, como acaba de advertir precisamente Marjorie Taylor Greene, Trump está considerando y le están instando a usar armas nucleares tácticas en Irán. Podemos entrar en eso dentro de unos minutos. Pero también sabemos que no solo Trump está sometido a ese tipo de presión. Putin también. Hemos visto a dirigentes rusos hablar con Putin sobre la necesidad de intensificar drásticamente la escalada. Y cuando Putin se reunió con un amigo mío hace unos meses, dijo que está bajo una enorme presión de los halcones en Rusia para actuar de forma mucho más agresiva en Ucrania. Y luego están los recientes comentarios de Elbridge Colby, el responsable de políticas del Pentágono, que escribió la semana pasada que Estados Unidos necesita, si estalla un conflicto en el Pacífico, que Estados Unidos tendrá que recurrir a las armas nucleares. En parte porque Estados Unidos ha agotado sus misiles, ha agotado sus interceptores, ha agotado sus municiones guiadas de precisión. Y quiero decir, hay muchísimo más de este tipo de discurso insensato, porque el Pentágono lleva décadas intentando simular una guerra nuclear limitada, y nunca lo consigue. Siempre acaba en una guerra nuclear a gran escala.
Y lo sabemos desde siempre, pero especialmente desde los años 80 y los trabajos sobre el invierno nuclear. Incluso una guerra nuclear limitada puede desencadenar un invierno nuclear parcial. Como han estudiado más recientemente Robock, Toon y otros, una guerra nuclear limitada entre India y Pakistán, en la que se emplearan 100 armas nucleares del tamaño de las de Hiroshima, incendiaría las ciudades y crearía un invierno nuclear parcial, en el que los rayos del sol quedarían bloqueados y no llegarían a la Tierra. Habría hambruna, enfermedades, y esa guerra nuclear limitada podría causar hasta 2.000 millones de muertes. Pero no tenemos 100 armas nucleares. Tenemos más de 12.000 armas nucleares, y no son del tamaño de la de Hiroshima. La mayoría tienen entre 7 y 70 veces la potencia de la bomba que devastó Hiroshima. Así que esta es una realidad que como especie necesitamos considerar seriamente, junto con el calentamiento global, como una amenaza existencial para el planeta. Pero lo que vemos es a Trump queriendo hacer grande a Estados Unidos otra vez. Putin quería hacer grande a Rusia otra vez. Xi quería hacer grande a China otra vez. Modi quería hacer grande a India otra vez. Netanyahu quería hacer grande a Israel otra vez. Vemos nacionalistas. ¿Quién habla en nombre del planeta? Era la pregunta que planteábamos. Y dijimos que a veces Lula habla en nombre del planeta. En esta conversación telefónica con Trump de hace un par de días, hace 3 días exactamente, Lula pidió una sesión especial de emergencia de las Naciones Unidas para sacarnos de este camino de guerra. Ya lo había pedido antes, en reuniones con Putin y Xi Jinping. Así que va en la misma línea de lo que estamos pidiendo nosotros. Dijimos que a veces Guterres habla en nombre del planeta, pero quien más ha lanzado este llamamiento urgente a la humanidad ha sido el Papa León XIV. Está hablando de la necesidad de poner fin a las guerras, de la necesidad de abolir las armas nucleares, de la necesidad de un rumbo diferente para la humanidad. Así que ahora mismo tiene un tipo de autoridad moral único. Por eso le estamos instando, mediante este llamamiento, a que hable en nombre de la humanidad y pida, al menos a los líderes de las 3 grandes naciones, aunque deberían ser más, una cumbre de emergencia para sacarnos de este camino hacia la guerra y la guerra nuclear. Y la razón por la que creo que es realista en este momento es que Estados Unidos está empantanado en Irán. Ya sabe, los iraníes tienen a Trump con el pie en el cuello y no le dejan levantarse. Y Trump ha estado intentando desesperadamente, ya sea mediante presión económica o presión militar, salir de esta guerra lo antes posible, porque Estados Unidos ya ha sido derrotado por Irán. Pero hay una situación similar, no exactamente igual, aunque en algunos aspectos paralela, con Rusia en Ucrania. Rusia está avanzando lentamente en el campo de batalla, pero Ucrania ha estado atacando refinerías de petróleo rusas, transporte marítimo ruso, transporte de grano. Y lo que estamos viendo ahora es que la guerra como medio para resolver disputas, problemas o crisis es cada vez más irrelevante. Estados Unidos, el país más poderoso de la historia del mundo, no ha ganado realmente una guerra importante desde la Segunda Guerra Mundial. E incluso eso es discutible, porque Alemania está liderando el rearme de Europa y Japón está liderando el rearme del Pacífico. Entonces, ¿qué ganamos en la Segunda Guerra Mundial? Pero desde entonces, Estados Unidos fue derrotado en Vietnam, en Irak, en Afganistán, Libia, un atolladero, Siria. ¿Dónde ha tenido Estados Unidos una victoria militar? Quizá en la Primera Guerra del Golfo, pero no tuvo una victoria diplomática. Y quizá en la Operación Furia Urgente en Granada en 1983. Y si Estados Unidos no puede ganar en Irán, Rusia lleva 5 años empantanada allí, en Ucrania. Quizá tengamos que encontrar otras formas de resolver estas disputas. Y eso es lo que le estamos pidiendo al Papa que haga. Estamos logrando que jefes de Estado, exjefes de Estado, antiguos líderes militares y exdiplomáticos de todo el mundo se sumen y firmen
porque creo que existe un reconocimiento universal de que estamos en una senda muy peligrosa. Y la presión sobre Putin es enorme. Y Trump, en un momento de desesperación, podría llegar a recurrir al uso de armas nucleares, porque nada más está funcionando en la guerra de Irán. Por eso estoy tan preocupado. Por eso puse en marcha esta iniciativa, basándome en la brillante idea de Jack Gilroy. Y por eso estamos recibiendo una respuesta tan positiva, porque la gente lo reconoce en todo el mundo, creo. This is all very similar to Todo esto se parece mucho, a veces, a cómo se siente uno en teléfono rojo, volamos hacia Moscú. Esta clase de temeridad y la despreocupación que muestran ante la perspectiva de una aniquilación nuclear. Aunque no pueda lograrse ese primer ataque nuclear, si los líderes políticos y militares creen que sí puede lograrse, serán mucho más temerarios. Estarán dispuestos a subir por esa escalera de escalada, suponiendo que su adversario tendría que ceder. Pero digamos que un primer ataque nuclear así fuera posible, que eliminara las miles nucleares de Rusia, las chinas, las norcoreanas. Quiero decir, este planeta no es tan aquí. También lo destruirías para el ganador. Wouldn't you? It would destroy it for the winner as well. It would be a horrible disaster, but Sería un desastre horrible. Pero me sorprende un poco cómo cosas que antes jamás se nos ocurriría hacer, ahora son casi habituales. Es decir, recordemos esos ataques contra los sistemas rusos de alerta temprana nuclear y después los ataques contra la disuasión nuclear de Rusia. Y al parecer, la invasión rusa de Kursk tenía como objetivo tomar el control de la central nuclear rusa de Kursk para utilizarla como algún tipo de palanca. Y como usted ha dicho, ahora supuestamente se está hablando en Washington de llevar a cabo un ataque nuclear táctico contra los iraníes, con la esperanza de que cedan. Y de nuevo, Asia Oriental es toda una historia aparte. again, East Asia is a whole other story of its own. So I guess what I wanted to ask is, Supongo que lo que quería preguntar es, ¿por qué ya no hay más miedo a una guerra nuclear? Escucho a nuestros gobiernos, a nuestros medios de comunicación. Quiero decir, es como si fuera algo menor, algo que pertenece al pasado. Incluso a veces se considera inmoral preocuparse por una guerra nuclear, porque antes lo llamábamos disuasión nuclear o paz nuclear. Ahora lo llamamos chantaje nuclear. Es decir, ya saben, en referencia a Rusia, si nos preocupa una guerra nuclear, entonces en esencia estamos dando poder a Putin. Así que tenemos que quitárselo, dejando en evidencia su farol. Esta es más o menos la lógica. Y me pregunto qué dirán las generaciones futuras sobre la época en la que vivimos ahora. Ya saben, el entusiasmo por la guerra, la demonización. Sí, the war enthusiasm, the demonization. Somebody coming down to the earth. Remember the Alguien que baja a la Tierra. ¿Recuerdan la película Ultimátum a la Tierra de 1951? Reciben a un visitante de otra galaxia que viene a llevar un mensaje de paz a Washington. Pero, nada más aterrizar en Washington, D.C., el ejército de Estados Unidos le dispara. Luego resulta que tiene poderes mágicos de curación y acaba lanzando esta amenaza. No nos importa lo que hagan en su propio planeta, pero si amenazan al universo, vamos a convertir su planeta en una ceniza calcinada. Pero usted ha mencionado teléfono rojo, volamos hacia Moscú. Cuando mi amigo Oliver Stone estuvo en Moscú hace algunos años y pasó 20 horas reuniéndose con Putin para sus documentales sobre Putin, le preguntó a Putin si había visto teléfono rojo, volamos hacia Moscú. Putin if he had seen Dr. Strangelove. And Putin said he had never had, and Oliver showed it to him. Y Putin dijo que nunca la había visto. Dr. Strangelove. Y Oliver se la puso en el ordenador. Vieron juntos, teléfono rojo, volamos hacia Moscú. Pero todos estos líderes mundiales, ya sabes, suelo decir, por ejemplo, que cuando Obama fue a Hiroshima, yo le estaba instando a ir desde el día en que fue elegido. Al final, en el último año de su administración, en 2016, hizo la visita. NHK, la televisión pública japonesa, me llevó allí para hacer comentarios durante la visita de Obama. Obama dijo, la muerte cayó del cielo. La muerte no cayó del cielo. Estados Unidos lanzó una bomba atómica. Luego pasó a repetir el principal mito sobre los bombardeos atómicos de la Segunda Guerra Mundial. Dijo, la Segunda Guerra Mundial llegó a su brutal final en Hiroshima y Nagasaki.
That's the lie that's at the heart of the American empire. Esa es la mentira que está en el centro del imperio estadounidense. Not only were the atomic La idea de que las bombas atómicas no solo eran necesarias porque los fanáticos japoneses nunca se habrían rendido, sino que además fueron humanas, porque salvaron 500,000 de vidas estadounidenses y millones de vidas japonesas. Esa es la mentira, ¿verdad? Porque, como sabemos, los japoneses estaban desesperados por rendirse en aquel momento, y Estados Unidos lo sabía. Estados Unidos sabía que podíamos cambiar las condiciones de rendición, permitirles conservar al emperador Caterdink entre el Strangner y lo que decían todos que hablan respetados interceptos, o podíamos esperar a la invasión soviética. We could wait for the Soviet invasion. U.S. intelligence has been saying La inteligencia estadounidense llevaba diciendo desde abril que la invasión soviética convencería por fin a todos los japoneses de que seguir resistiendo era inútil. resistance was futile. Truman lo entendía. Truman almorzó con Stalin en Potsdam el 17 de julio. Luego volvió a casa y escribió en su diario: Stalin estará en la guerra contra Japón el 15 de agosto. Japoneses, fin, cuando eso ocurra. August 15th. Al día siguiente le escribió a su esposa: ves, los rusos van a entrar. Ahora terminaremos la guerra un año antes. Piensa en todos los chicos que no morirán. Think of all the kids. Pero quería usar la bomba. La invasión soviética comenzó el 9 de agosto. Se lo habían dicho, pero se equivocó con las fechas. And he had been told that, but he got the dates wrong. But he wanted to use the bomb to send a message. Pero quería usar la bomba para enviar un mensaje al Kremlin, que si interferían en los planes de Estados Unidos en Europa o el Pacífico, esto es lo que les esperaba. Y peor, mucho peor. Leslie Groves, jefe del proyecto Manhattan, dijo: a las 2 semanas de hacerme cargo de este proyecto, entendí que Rusia era el enemigo, y llevamos adelante el proyecto sobre esa base. Jimmy Burns, que se convierte en secretario de Estado y en el principal asesor de Truman, dice lo mismo. Dice: bueno, queremos hacer retroceder a los rusos en Europa del Este. Estados Unidos tenía 8 almirantes y generales de 5 estrellas en 1945. Hay constancia de que 7 de los 8 dijeron que las bombas atómicas eran militarmente innecesarias, moralmente reprobables o ambas cosas. Morally reprehensible or both. Admiral Leahy, the chairman of the Joint Chiefs of Staff, El almirante Leahy, presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, jefe de gabinete personal de Truman, dijo que los bombardeos nos situaron en el mismo nivel moral que los bárbaros de la Edad Oscura. crazy thing. Y podría seguir, pero ya sabe, este tipo de pensamiento disparatado lleva mucho tiempo existiendo, y ahora está volviendo a ganar terreno. Pero la cuestión que usted planteaba era que al final de la Guerra Fría, la gente asumió o creyó que la amenaza nuclear ya había terminado. En los años 80 había una enorme preocupación. Yo estaba en la universidad, daba clases y ese era el gran tema. Había todos esos grupos antinucleares y todo ese impulso en Estados Unidos. La marcha del 1,000,000 de personas en Central Park. The million-person march in Central Park. In fact, it was just unearthed. De hecho, acaban de encontrar fotografías del Papa León, cuando era un joven sacerdote, participando en una marcha alemana o italiana de 1,000,000 de personas en 1983 contra el despliegue de misiles en Europa. León participó en aquellas protestas entonces. Así que esto lleva mucho tiempo ahí, pero la gente se olvidó después de que terminara la Guerra Fría. Sin embargo, en los últimos años ha vuelto a ocurrir. Una de las cosas a las que atribuyo este resurgimiento. Bueno, antes que nada, mi amigo Dan Ellsberg, cuando supo que se estaba muriendo, redobló de verdad sus esfuerzos y empleó hasta la última gota de su fuerza para advertir al mundo sobre la amenaza de una guerra nuclear y de un invierno nuclear. About the threat of nuclear war and nuclear winter. But the Oppenheimer movie also had. Pero la película Oppenheimer también tuvo un efecto catalizador, ¿sabes? Y me sorprendió. Estaba dando un curso en la American University, sin relación con cuestiones nucleares. Fue justo después de que se estrenara la película, y pregunté a mis alumnos cuántos habían visto Oppenheimer, pensando que levantarían la mano 3 o 4. La levantó el 80% de los estudiantes. Es una generación para la que la cuestión moral más acuciante
es Gaza. Y rechazaban por completo el apoyo de Biden, Kamala Harris y Trump al genocidio en Gaza. Esto realmente los movilizó. Pero también son conscientes de las amenazas climáticas planetarias y de la amenaza nuclear. Y vuelvo a ver mucho impulso en esa dirección. Momentum again in that direction. When I was just in Nagasaki on July 25th. Cuando estuve en Nagasaki el 25 de julio, inaugurando con mi discurso una conferencia internacional por la paz copatrocinada por el Asahi Shimbun, el principal periódico de Japón, el gobierno municipal de Nagasaki y el Movimiento por la Paz de Nagasaki, 6 de mis estudiantes vinieron conmigo a Japón, a Kioto, Hiroshima y Nagasaki. Después, cuando fui a esta conferencia en Italia y también la inauguré con mi discurso, asistieron 11 de mis estudiantes. No reciben ningún crédito académico, lo pagan de su propio bolsillo, pero les importa. Les preocupa de verdad el futuro, les apasiona. Y eso es a lo que intentamos apelar. Decimos que nuestra generación, los baby boomers, quizá la haya fastidiado de muchas maneras. Pero ya saben, ellos se remontan a, entre comillas, la generación más grande. They go back to quote unquote the greatest generation. One of the things that Oliver Stone and I Una de las cosas contra las que arremetemos Oliver Stone y yo es esta idea de que la generación más grande fue tan heroica. Sí, ganaron la Segunda Guerra Mundial, pero nos dieron Vietnam, nos dieron la destrucción del planeta, nos dieron estos enormes complejos militares, y necesitamos una forma de pensar muy, muy distinta. Y el Papa León parece haber adoptado esa forma de pensar. Así que le damos todo el apoyo que podemos y todo el ánimo posible para que haga lo correcto por la humanidad. Y cualquiera que quiera asumir ese liderazgo como estaba haciendo Lulu, le animamos a ello. Queremos que la gente hable por el planeta y no por este país o aquel país, esta guerra o aquella guerra. Necesitamos un enfoque muy, muy distinto. Me gusta que el llamamiento también se hiciera al Papa, porque al menos la Iglesia tiene la posibilidad de adoptar una posición independiente. Una de las cosas que más me ha preocupado es cómo en esencia todo el mundo se ha ido alineando durante los últimos años. Es decir, hay muy poca disensión. Cualquier narrativa gubernamental que se difunde ya no se cuestiona, especialmente desde el Movimiento por la Paz. Esto me resulta muy extraño, que incluso los movimientos por la paz se consideren ahora apaciguamiento. Se mira con sospecha, como si fuera algo traicionero. Sin embargo, he pensado en lo que dijiste sobre falsear la historia del uso de las bombas atómicas contra Japón, y entiendo por qué. Quiero decir, nadie quiere verse a sí mismo como un monstruo. Todos tenemos nuestras narrativas nacionales. La historia debería servir para informar, pero también para construir identidades nacionales. Pero creo que, en ese proceso, también nos privamos de lecciones muy importantes. Todos somos capaces de hacer el mal. También necesitamos límites. Sin embargo, siempre se da por hecho que solo hay que hacer todo lo posible por limitar a los demás. Pero, sobre esa cuestión de los límites, tuvimos acuerdos de control de armas nucleares. Durante la Guerra Fría, aprendimos, en cierto modo, a establecer unas reglas del juego, y Washington y Moscú acabaron desarrollando todos esos mecanismos de comunicación en caso de crisis de reducción de arsenales. Lo que les queda es la transparencia, de nuevo, acuerdos, reglas. Ahora todos esos acuerdos de control de armas, desde START hasta INF, todos parecen estar deshaciéndose. ¿Y cómo afecta eso a la probabilidad de un error de cálculo? Porque parece que ya no hay barreras de seguridad. Exacto. Y tampoco hay conversaciones sobre estabilidad estratégica. Trump ha conseguido, bueno, empecemos por 2002, cuando Bush sacó a Estados Unidos del Tratado ABM. Entonces Rusia inició una importante investigación sobre nuevos sistemas vectores y nuevos sistemas de armamento después de que Estados Unidos denunciara el Tratado ABM. Pero luego Trump ha roto todos los demás tratados, como usted dice. Y ahora mismo no hay ningún tratado entre Estados Unidos y Rusia. El primero fue el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares, en 1963. Ted Sorensen, el redactor de discursos de Kennedy,
Dijo que nada de lo que Kennedy hizo le produjo tanta satisfacción como concluir el primer tratado de control de armas nucleares. Y cuando Kennedy lo anunció, habló del antiguo proverbio chino: un viaje de 1000 millas debe comenzar con un solo paso. Dijo, demos ese paso. Así es, más o menos como estamos viendo este nuevo esfuerzo. Un viaje de 1000 millas tiene que empezar en algún lugar, así que demos ese paso. Ya saben, Kennedy tenía mucha sabiduría. Una de las cosas que señalamos aquí, y que Jack explicó aún mejor en su carta, fue la crisis de los misiles de Cuba. Porque durante esa crisis, Kennedy y Khrushchev hicieron todo lo que pudieron para evitar una guerra, y ambos entendieron que habían perdido el control. Khrushchev escribió a Kennedy una carta increíble justo después de que terminara el 30 de octubre. Le escribió a Kennedy y le dijo: del mal debe salir algún bien. Nuestros pueblos han sentido ambos las llamas ardientes de la guerra termonuclear. Tenemos que aprovechar eso. Eliminemos todos los conflictos entre nosotros que podrían provocar otra crisis. Kennedy tardó un poco, pero al final respondió. Y recurrió a Norman Cousins, que había ido allí 2 veces como intermediario, que se reunió con Khrushchev en 2 ocasiones. Y Khrushchev dijo: si estalla una guerra, ¿qué importará que seamos capitalistas o comunistas, rusos, estadounidenses, chinos o italianos? ¿Quién quedará para distinguirnos? ¿Quién estará ahí para distinguirnos? Y entonces Kennedy pronunció aquel gran discurso en la American University. Creo que fue el 10 de junio de 1963. Su discurso sobre la paz, en el que pide poner fin a la carrera de armas nucleares, pide poner fin a la Guerra Fría. Pero lo importante de aquel discurso es que no dejó que lo viera el Pentágono, no dejó que lo viera el Departamento de Estado, no dejó que lo viera la comunidad de inteligencia. Lo redactaron Norman Cousins, Ted Sorensen y el propio Kennedy. Y fue, creo, el mejor discurso presidencial del siglo XX. Pero ningún presidente estadounidense ha hablado con esa misma claridad de visión, con ese mismo impulso moral que tuvo Kennedy en el último año de su vida. Y a veces Obama dijo cosas buenas, pero hemos visto muy poco de ese tipo de visión. Pero el pueblo estadounidense tiene que exigirlo. Y necesitamos de nuevo ese tipo de movimiento de base. Así que el punto que quería plantear antes de desviarme era que, durante la crisis de los misiles de Cuba, el Papa Juan XXIII hizo un llamamiento privado a Kennedy y a Khrushchev. Utilizó su autoridad moral para decir: terminemos esto pacíficamente. No empecemos una tercera guerra mundial. Y Khrushchev citó de hecho el llamamiento del Papa. Dijo que le proporcionó parte de la cobertura que necesitaba para dar marcha atrás en la crisis de los misiles de Cuba. Por desgracia, los líderes soviéticos extrajeron una lección distinta, que nunca querían tener que dar marcha atrás desde una posición de debilidad, y reforzaron su arsenal nuclear para igualar a Estados Unidos. Y entonces teníamos, ya saben, ¿en qué año? En 1986 el mundo tenía 70,000 armas nucleares. By what year? 1986, the world had 70,000 nuclear weapons. I took students on a study abroad class. Llevé a estudiantes a un curso de estudios en el extranjero, en Kioto, Hiroshima y Nagasaki, durante 25 años. Y los estudiantes estadounidenses viajaban con estudiantes japoneses de la Universidad Ritsumeikan y de la Universidad Meiji Gakuin. Estudiábamos juntos la Segunda Guerra Mundial, las atrocidades de Estados Unidos y las atrocidades japonesas contra otros países asiáticos. ¿Saben que una parte importante de quienes murieron en Hiroshima y Nagasaki eran trabajadores esclavizados coreanos a quienes los japoneses habían llevado allí? Estaban trabajando en los campos y en las ciudades, y no recibieron ningún apoyo del gobierno japonés ni atención médica después. Solo en Hiroshima, el día del bombardeo atómico, había cerca de 50,000 trabajadores esclavizados coreanos.
this message that the Pope issued Pero in este mensaje que el Papa emitió en 1962, que vimos emitir al Papa Pablo VI, sobre el que los papas han hecho declaraciones repetidas, la Iglesia Católica ha estado realmente a la vanguardia de este esfuerzo desde 1962. Y por eso esto es algo que el Papa León podría hacer. Ha demostrado un gran criterio. Aparte de ser aficionado a los Chicago White Sox, del béisbol estadounidense, ha demostrado muy buen criterio en distintos asuntos, y creo que podría responder. Y quizá Trump y Putin estén buscando ahora una salida pacífica de estas guerras, porque las soluciones militares realmente no están funcionando en este momento. Y luego tienes a gente tan desequilibrada como Elbridge Colby, por ahí amenazando a China con una guerra nuclear. Estados Unidos acaba de enviar otro barco a través del estrecho de Taiwán, pero el comportamiento es tan errático. Trump amenaza a sus aliados, ahora guerra comercial con Canadá. threatens allies. Trade war now with Canada, threatening to bomb the shit out of Oman. Amenazar con bombardear la ciudad de Teherán, cancelar las maniobras militares del mes que viene con Corea del Sur. Me parece bien, pero es la forma disparatada en que Trump hace las cosas lo que lleva a todo el mundo a pensar, ya sabes, que esta escalada, como se ve en Europa, esta remilitarización de Europa y las declaraciones de los líderes europeos, Macron, Starmer, Merz, von der Leyen, una y otra vez. Tienes a Nawrocki, el presidente de Polonia, diciendo que Polonia necesita sus propias armas nucleares. A Zelensky diciendo o nos dejan entrar en la OTAN o nos dan armas nucleares. Tusk, ya sabes, Macron extendiendo un paraguas nuclear sobre Alemania y otros países, diciendo que esta militarización en Europa también es una locura. La principal figura militar francesa, el general Fabien Mandon, dijo recientemente a los generales franceses que los franceses tienen que estar dispuestos a ver desnumeros para detener a Rusia. Y podemos ver estas declaraciones disparatadas, esta remilitarización. ¿De dónde sacan el dinero para esto? Ahora quieren gastar hasta el 5% del PIB. Trump está presionando a Taiwán para que gaste el 10% del PIB. Quitar el dinero de la vivienda, la sanidad, la educación y los programas de alimentación y ponerlo en el ejército. ¿Por qué no hay nadie hablando de diplomacia? ¿Por qué tenemos que ser personas como nosotros quienes hablen de la necesidad de la diplomacia? ¿Por qué los dirigentes no hablan de desarrollo y diplomacia en vez de guerra? Salvo Lula y a veces Xi Jinping. Esto se volvió una locura durante la administración Biden. En Estados Unidos, esto es belicismo bipartidista, aunque ahora los demócratas se han apartado en gran medida del camino de la guerra con Irán. No por completo, pero en su mayor parte. Sí, la criminalización de la diplomacia no encaja muy bien con este tipo de escalada nuclear. Pero, ya sabes, a mí también me sorprende un poco este militarismo, porque mucho de esto era previsible, y uno habría pensado que habríamos aprendido de la historia. Digo que era previsible, porque muchos predijeron que todo el orden posterior a la Guerra Fría se vendría abajo, es decir, que la hegemonía sería temporal, nos agotaríamos. Con el tiempo aparecerían rivales. Y entonces, por supuesto, estallarían los conflictos, cundiría el pánico, y todos empezarían a armarse hasta los dientes, dispuestos a asumir mayores riesgos, incluso la guerra. Y sin embargo, no hay voluntad de debatir los problemas fundamentales del sistema internacional, ni cómo, supongo, reorganizarlo. En lugar de eso, lo único que hacemos ahora es demonizar y recurrir a esa retórica emocional barata de, ya sabe, nosotros los virtuosos frente al otro beligerante. Y me pregunto si esto no será una maldición de la humanidad, que cada generación necesite otra gran guerra para aprender a temer la guerra. Quiero decir, para empeorar las cosas, hemos tenido como 30 años de guerras pequeñas, contra adversarios lejanos e inferiores. En el peor de los casos, simplemente podemos retirarnos y dejarlos en una situación desastrosa. Pero ahora estamos volviendo a estos conflictos entre grandes potencias, China, Rusia.
Sí, bueno, puede que Irán no sea una gran potencia, pero desde luego es una potencia bastante formidable en el extremo sur del continente euroasiático. Así que no lo entiendo. De nuevo, sé que antes hice una pregunta parecida, pero cuando todo el mundo habla de diplomacia, de la necesidad de no esperar a que haya una gran guerra antes de empezar a reorganizarnos o adaptarnos a nuevas realidades, parece que la única página del libro de historia que la gente conoce hoy en día es la del apaciguamiento de Hitler, que no podemos apaciguar bajo ninguna circunstancia, así que tenemos que confrontar. Así que bueno, creo que el Papa es una buena elección, pero esos líderes, los Kennedy, los rusos, ¿dónde estaban hoy? Todos los líderes europeos utilizan la analogía de Múnich para explicar por qué tenemos que armar a Ucrania hasta los dientes y detener a Rusia. Porque sí, como dice Rutte, Rusia logra una victoria en Ucrania, después irá a por el resto de Europa. Ese es el razonamiento. Hace algunos años, Robert McNamara vino a mi clase. McNamara era conocido como el arquitecto de la guerra de Vietnam. Estaba allí con Paul Warnke, y los dos dijeron que parte del problema había sido un razonamiento histórico falso, que todos los líderes utilizaban la analogía de Múnich, que había que detener a Vietnam, o de lo contrario, se produciría ese efecto dominó y el comunismo se extendería por toda Asia. Pero ese razonamiento falso, decía McNamara, fue lo que realmente amenazó, lo que llevó a Estados Unidos a pensar que Vietnam era tan crucial. ¿Sabe cuánta gente murió? Cuando McNamara estaba en mi clase, dijo que aceptaba que murieron 3.800.000 vietnamitas en la guerra. El año pasado estuve en Hanoi reuniéndome con dirigentes vietnamitas y dijeron que la cifra que utilizan ahora es de 5 millones de vietnamitas muertos en la guerra con Estados Unidos. Y ya sabe, es una cifra que supera toda comprensión. Pero el argumento que usted plantea es que en la era nuclear no tenemos el lujo de la guerra, porque en la era nuclear la guerra es el enemigo. Porque si la guerra se extiende y se vuelve nuclear, las posibilidades de que la humanidad sobreviva son escasas, si es que existe alguna. Así que, especialmente en la era nuclear, la guerra está obsoleta y Dios tiene que tomar el relevo. And diplomacy has got to take over. And the Pope calls for that, and Lula and Guterres. Ya sabes, el Papa pide eso, y Lula y Guterres y académicos como nosotros. Mucha gente ha firmado nuestro llamamiento, incluidos antiguos líderes. Pero hoy no tenemos líderes mundiales que estén dando pasos. ¿Por qué, en vez de gastar miles de millones y billones de dólares en rearmarnos, no intentamos encontrar una manera de vivir en paz? Quiero decir, redunda en interés de Rusia y de China, tanto como en interés de Estados Unidos, Noruega, Alemania y Brasil. Quiero decir, redunda en interés de todos nosotros. Cuando terminó la Guerra Fría, Arbatov muy jugó conmigo. Él dijo, vamos a hacer somos aceros. Vamos a ser doctoros sin enemigo. Y Estados Unidos fabricó rápidamente nuevos enemigos, entre ellos Irán, y luego Corea, Corea del Norte y Libia y después Irak. Quiero decir, tenemos muchos enemigos, no tenemos sabiduría. Fue en 1929 cuando Freud escribió su brillante, aunque muy deprimente, libro El malestar en la cultura, en el que habla del instinto humano de muerte. Y quizá lo tengamos a escala planetaria. Pero él dice que necesitamos construir la civilización para frenar ese instinto de muerte. Decía que es una batalla entre Eros, el instinto de vida, y el instinto de muerte. Siempre tenía sus binarios, pero él, como otros, quedó tan desmoralizado por la Primera Guerra Mundial que tenían una visión muy pesimista de la naturaleza humana en las décadas de 1920 y 1930. Pero tenemos que dejar atrás ese pensamiento histórico erróneo. Tenemos que dejar de usar esa gastada analogía de Múnich, porque ya sabe, es absurdo pensar que Rusia, que ni siquiera puede derrotar a Ucrania, que tiene una fracción de su poder militar, de su ejército o de su población,
El hecho de que Rusia no pueda derrotar fácilmente a Ucrania, ¿por qué iba Putin a estar tan loco como para querer ir a la guerra con la OTAN? Putin ha descartado esto y ha dicho que es una locura. Tulsi Gabbard, de nuevo en uno de sus momentos de lucidez, dijo que era una locura. Y deberíamos reconocer que tenemos que entender que la iniciativa de la Franja y la Ruta de China es un paso en la dirección correcta, aunque Occidente la haya denunciado. Necesitamos un desarrollo pacífico. El hecho de que las 6 personas más ricas tengan más riqueza que los 4.000 millones de personas más pobres muestra hasta qué punto necesitamos un desarrollo pacífico en nuestro planeta, un desarrollo verde. China produce más energía verde e infraestructuras que el resto del mundo en conjunto. Estados Unidos ha ido exactamente en la dirección contraria, especialmente bajo Trump. Simplemente necesitamos este tipo de sabiduría racional como civilización planetaria. ¿Saben lo que divide a la gente aquí de la gente en Corea o en China? Es insignificante comparado con lo que nos une, con cuál es nuestro interés común. Y ese es un mensaje que el Papa ha estado expresando de forma muy eficaz. Glenn, no te oigo. Perdón, decía que, respecto a la analogía histórica, cada vez que vamos a la guerra, parece que, ya sea contra Serbia, Irak, Libia o Rusia, siempre es contra otro Hitler. Creo que es una comparación histórica muy peligrosa, porque la conclusión acaba siendo siempre que negociar es apaciguar, y que la paz, en esencia, exige que elijamos la guerra. Es decir, hay que derrotarlo, no hay otra manera. No se puede razonar con este adversario. Además, creo que es una oportunidad para que nuestros líderes adopten una actitud moralista mientras redoblan los tambores de guerra. Pero solo quiero decir que espero que tu llamamiento reciba la atención que merece y que más gente se implique en movimientos por la paz que se opongan a esta marcha hacia la guerra. Porque parece que todas las pruebas muestran claramente que esta es la era en la que estamos o la dirección en la que avanzamos. Y sin embargo, no veo ninguna oposición, lo cual es sí, impactante. No sé si tienes alguna reflexión final. Sí. Lo que dices sobre demonizar a todo el mundo como un nuevo Hitler es precisamente la cuestión crucial. Porque no puedes, ya sabes, como dices, no puedes razonar con Hitler, tienes que detenerlo militarmente. Así que Putin se convierte en Hitler. George H.W. Bush convierte a Saddam Hussein en Hitler durante la Primera Guerra del Golfo. George W. Bush lo hizo de nuevo durante la Segunda Guerra de Irak. Quiero decir, tenemos que demonizar a estas personas. Pero lo que les pido a los espectadores es que vayan al Substack Nuclear Insanity, lean y firmen el llamamiento al Papa. Difúndanlo. Háganlo llegar a todo el mundo que conozcan. Necesitamos que esto se multiplique de tal manera que la presión recaiga sobre los líderes para que sientan que no pueden rechazarlo. No pueden ignorarlo, pero la gente tiene que asumir su responsabilidad personal para difundirlo entre todos sus conocidos. Así que vayan al Substack Nuclear Insanity. Lo crearon Ivana Hughes y la Nuclear Age Peace Foundation. Nuestro llamamiento está ahí. Suscríbanse. Quienes tengan más relevancia, denos todos sus datos de identificación. Suscríbanse, como hicieron Glenn Deason y yo, y difundan el mensaje. Porque otra de las grandes películas sobre la guerra nuclear, y yo imparto un curso entero sobre esto, es La Hora Final, una película de 1959, y muestra esas concentraciones. El último reducto de la humanidad está en el núcleo urbano más meridional, en Melbourne, Australia. Y Gregory Peck y la tripulación del submarino estadounidense están allí. Pero están esperando a que les llegue la muerte por la lluvia radiactiva que se extiende. Y celebran esas concentraciones del Ejército de Salvación en el centro de Melbourne, con una gran pancarta que dice, aún hay tiempo, hermano. Y en la última escena de la película muestran la pancarta, aún hay tiempo, hermano. Y ya no queda nadie, ¿verdad? Mientras sigamos aquí,
Aún hay tiempo de darle la vuelta a esto, de acabar con esto, de terminar la guerra en Ucrania, de terminar la guerra en Irán, de lograr un desarrollo pacífico en Asia, de abolir las armas nucleares. Podemos hacerlo, pero necesitamos que todo el mundo se movilice, que asuma su responsabilidad personal. No decir que tiene que hacerlo otra persona, sino que cada uno de nosotros tiene que hacerlo. Gracias, Glenn, por darme la oportunidad de decirlo. Thanks, Glenn, for giving me a chance to say that. Thank you. And yeah, I just want to say I like Gracias. Y sí, solo quiero decir que me gusta ese mensaje de responsabilidad personal, porque no creo que necesariamente haya nadie al volante ahora mismo que nos esté llevando en otra dirección. Así que recomendaría a todo el mundo que visite el Substack Nuclear Insanity. Dejaré un enlace en la descripción. Y sí, muchísimas gracias por el trabajo que haces. And yeah, thank you so much for the work that you do. Gracias, Glenn, por el trabajo que haces.